Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la gente que se conecta de diferentes lugares. Eh, Continuamos con el bloque dedicado a las protagonistas de los movimientos sociales. Hoy tenemos a otras dos mujeres luchadoras, trabajadoras e inmigrantes que tienen que lidiar en campos muy diferentes, pero que en los dos predomina enormemente las personas migrantes. En primer lugar, vamos a hablar con Nayat, de Jornalera en Lucha, Jornaleras de Huelva en Lucha, y luego a las 7 tendremos una sesión con Kenia García. Lo vamos a hacer de manera diferente al ser temáticas también específicas. Primero, en la primera sesión, vamos a conversar con Nayat. Ella nos va a exponer su lucha cotidiana desde que llegó hasta el momento actual y lo que hacen con Nalera. Tendremos un debate y después pues ya pasaremos a la intervención de Kenia García. Por tanto, yo ahora voy a presentar a Nayat y cuando le toque el turno a Kenia, pues la presentaré a ella. Eh, para empezar, bueno, Jornaleras de Huelva es una asociación que llegaba trabajando desde 2018 denunciando los abusos que tienen lugar en el mercado de trabajo agrícola en la provincia de Huelva. Y bueno, y esta situación de abusos y de explotación pues les llevó a organizarse. Una de las personas que fundó la asociación, Ana Pinto, ella es de Huelva, de Castena del Campo, y era jornalera, ha trabajado desde los 16 años en el campo, y cuando, digamos, en 2018 esta situación de abuso se volvió pues realmente insoportable, contactó con las compañeras marroquíes que trabajaban y que eran las principales víctimas de este tipo de situación, y bueno, pues se organizaron. Eh, Inayat es una de las personas que respondió a esta urgencia con prontitud y forma parte de Jornaleras de Huelva desde ese momento, ¿no? Nayat tiene 38 años, es de Casablanca y llegó hace 17 años, de los cuales ha llevado trabajando 14 en el campo, coincidiendo en la misma empresa con Ana, y ambas luchan juntas por el derecho de las personas que trabajan en el campo desde Jornaleras de Huelva en Lucha. Ana, es un gusto escucharla, sé que ella se pone nerviosa, pero no tiene motivo porque de verdad que explica como nadie qué es lo que viven las trabajadoras marroquíes en esos campos del oro rojo, que enriquece a tanta gente, menos a precisamente a quienes son las encargadas De de recolectar, exacto. recolectarlo, ¿no? Así que sin más le doy la palabra a Nayar, Vale, bueno, cuando pues quieras. muchísimas gracias primero por la invitación y darnos la oportunidad de contar nuestra historia hoy en este evento. Y bueno, pues como ha comentado, yo soy Nayet, soy marroquí de Casablanca y bueno, llegué aquí a Huelva en 2005 y bueno, pues lo primero que hice fue trabajar en el campo. Primero estuve cogiendo aceituna y luego me fui a los frutos rojos. Y luego, bueno, pues en una de las empresas donde yo estuve trabajando, donde me llevé 14 años, los primeros años fueron un poco como algo nuevo para mí. Aparte que no tenía mucha información sobre sindicatos, no tenía idea de que existía un convenio. Yo pensaba en principio que el trabajo en el campo era echar tu jornada, irte para tu casa y el rato que echa con los compañeros y ya está, pero luego en 2007, cuando empezaron a llegar las compañeras marroquíes, ahí cuando empecé yo a darme cuenta de que la situación en el campo no es la que yo creía en principio, ¿no? Que ahí empecé yo a ver muchos abusos psicológicos, económicos, hacia las trabajadoras marroquíes. Y bueno, pues como
como una trabajadora más y como la situación mía no es la misma que de ellas. De hecho, yo sabía hablar el español, yo tenía mi nacionalidad española, yo me sabía defender, cosa que ellas se les hace muy difícil a la hora de llegar aquí en España, ¿no? Esas mujeres, pues, le hacen firmar un contrato allí en Anapec, en Marruecos, son la oficina que se encargan de apuntar a las mujeres que quieran venir aquí a trabajar en los frutos rojos. Y bueno, allí le pintan la cosa todo muy bonito, le hacen ver un video en donde van a trabajar, los alojamientos, todo bien preparado. Y cuando llegan aquí, le hacen firmar otro contrato nuevo, en lo cual está en español, no saben lo que están firmando. Esas mujeres, una vez que firman esos contratos, empiezan a enfrentarse a muchos problemas como seguros, supuestos seguros que le hacen pagar durante 2 o 3 meses que echan en la campaña, lo cual no les sirve de nada porque a la hora de enfermarse se tiene que gestionar o sea, tiene que buscarse la vida para ir al médico, tiene que comprar su medicina, cuando sabemos que todos los meses le cobran un tanto por ciento de seguridad social, igual a cualquier otro trabajador español o residente. Estas mujeres a la hora de tener una serie de trabajo tampoco les gestionan su baja laboral. Y bueno, pues muchos abusos hacia la contratada de origen como hacia los trabajadores autóctonos, cosa que ni yo ni mi compañera Ana hemos podido en su momento, hemos intentado de defendernos, ¿no? Como trabajadora y defender los demás trabajadores, pero claro, tampoco teníamos el respaldo de ningún sindicato, éramos una trabajadora más. Y bueno, pues poco a poco y todos los años viendo que los abusos iban subiendo, todos los años más abusos, más normas abusivas, que no te dejaban llevar agua encima del carro, que no te dejaban ponerte manga corta. Y bueno, coincidió también la denuncia que pusieron las compañeras contratadas en origen en una de las empresas de Huelva. Eh, y esas mujeres cuando denunciaron, justo estábamos yo y mi compañera Ana intentando organizarnos y hablando de cómo podíamos hacer y luchar, ¿no? Y bueno, pues parece que la denuncia que pusieron estas mujeres fue la puerta que se nos abrió para poder decidir y decir, pues tenemos que organizarnos y luchar. Y bueno, pues a partir de ese momento nos hemos formado como asociación, que le hemos puesto el nombre de Jornaleras de Huelva Lucha. Y bueno, pues nosotras, desde que tenemos la asociación, siempre nos están llegando llamadas de trabajadores y trabajadoras que quieren poner denuncia por cantidad, por despido, denuncia porque se enferman y no les gestionan su baja laboral, que muchas veces nos encargamos nosotras de gestionarle a trabajadores su baja laboral. Hacemos también la labor de acompañamiento, de traducción, de coger citas. Hemos trabajado con muchas compañeras enfermas con cáncer que no han tenido, que han estado abandonadas sin ningún recurso, mujeres con bebés pequeños que tampoco tienen ningún recurso y que las asistentes sociales del pueblo no las atienden por no tener documentación. Trabajamos con compañeros y compañeras que viven en chabolas. Sabemos la situación de los trabajadores que en chabolas que no tienen ni lo más mínimo que pueda tener un ser humano, ¿no? Que es luz, agua, un alojamiento digno, ¿no? Trabajamos también o sea, que también hemos logrado, hemos conseguido que desde que hemos tenido la asociación y desde que estamos denunciando esos abusos públicamente y también poniendo denuncias por el tribunal, hemos conseguido que acabar con la impunidad de la patronal, ¿no? Que andaba haciendo lo que quería sin que nadie pudiera protestar, ¿no? Y también hemos conseguido que la presión de trabajo por fin se pronuncia a nuestra favor, ¿no? Y poner y sancionar a muchas empresas que no cumplían con los derechos de los trabajadores y trabajadoras del campo. Hemos ganado muchas demandas, muchas de ellas, de hecho, solamente con poner demanda públicamente hemos conseguido derechos de trabajadores y trabajadoras que la han despedido injustificadamente, trabajadoras que no se le han gestionado su baja laboral, llamando al empresario muchas veces y eh, intentar hablar y llegar a un acuerdo. Hemos conseguido muchas veces que reintegren a trabajadores a sus puestos de trabajo y que se les trate mejor de cómo sabemos que aquí en los campos de Huelva se trata a los trabajadores que como si estuvieran esclavos, ¿no? Y esclavas.
También hemos podido también gestionar la baja laboral de muchas trabajadoras enfermas con carácter retroactivo, que muchas veces no vienen casos de mujeres que, claro, por no saber el idioma y no saber a dónde acudir, se enferman y no se les gestiona su baja laboral, la empresa se lava las manos. Y claro, esas mujeres pues tienen su parte médico y tienen su baja, pero no están cobrando nada, y nos han llegado muchas demandas así y hemos podido conseguir que esas mujeres puedan cobrar su baja laboral. Y bueno, pues eh, a ver, yo que tengo aquí preparado un esquemita, que porque me pongo nerviosa muchas veces se me olvidan las cosas. Y bueno, pues sabemos que en los campos de Huelva, también aparte de los migrantes, muchas trabajadoras y trabajadores autóctonos. eh, y con los discursos de odio que se están dando hoy en día, de que los migrantes venimos a quitarle trabajo a los españoles, es una misión nuestra también, es cambiar las ideas esas y hacer que la gente vea la realidad, que tanto los migrantes como los autóctonos, para los empresarios o sea, nos tratan igual y nos tratan como si fuéramos máquinas de cosecha, ¿no? Después que ellos están ganando mucho dinero, que chaleres, vengan coches nuevos, vengan máquinas nuevas, y el salario sigue siendo el mismo para los trabajadores y trabajadoras del campo, que de hecho el salario mínimo no ha subido hasta hace poco, que son 49 euros con 32, cosa que no se está pagando hasta hoy en día. En muchas de las empresas, incluso hay empresas que siguen pagando 38 euros, y las trabajadoras y trabajadores que están indocumentados, pues menos todavía. No se le paga el desplazamiento, no se paga incluso a la trabajadora que viven ahí en la misma finca, se le cobra la luz y el agua, el alojamiento. Aparte que en muchas de las empresas el alojamiento es, eh, es inhumano, trabajan, o sea, viven en unos cajones, contenedores, como lo llamamos, contenedores, ¿no? Que 5, 6 o 8 personas en cada contenedor, imaginaros, y es muy humillante, ¿no? Porque gracias a esos trabajadores y esas trabajadoras, esas empresas siguen hacia adelante y se están haciendo millonarios, ¿no? Y eso no se toma en cuenta nunca. Eh, y bueno, pues nos toca también hacer el trabajo nos pasa eso como trabajadoras y como trabajadores del campo, porque siempre porque en los campos de Huelva dependemos de lo que hay en el campo, lo que hay en Huelva, que es solamente trabajo del campo. Entonces a las mujeres siempre nos toca los trabajos más precarios, por eso la forma de hacer sindicalismo han cambiado mucho, y se necesita en verdad un sindicalismo liderado por mujeres, porque la mayoría que estamos en el campo somos mujeres. Y si nos damos cuenta, la patronal está dirigida por hombres, los sindicatos están dirigidos por hombres. De hecho, tengo una experiencia un poco con el SAT. Cuando recién empezamos, yo y mi compañera Ana con la asociación, quisieron que nos uniéramos a ellos. En un principio nosotras lo hemos visto muy bien, pero estando dentro del SAT nos hemos dado cuenta que hay un machismo allí, que las mujeres no contaban para nada, que nos estaban utilizando como para sacar más información de la situación de los campos de Huelva, como éramos trabajadoras, y lo hemos vivido en primera persona, ¿no? Eh, y bueno, pues que no sé qué más contaros. El tema del paro, sabemos que como trabajadoras y trabajadores del campo el salario no ha subido hasta el día de hoy. Eh, y, y el sello sí ha subido bastante, que ha llegado hasta 134 euros al mes. Imaginaros echar 3 o 4 meses de campaña y luego cobrando una miseria de paro, que son 450 euros, y de esos 450 euros tiene que pagar 134 euros solamente de sello. Que muchísima gente dependemos del campo, de aquí en Huelva, que es lo que hay, y por eso, perdón, que se me ha ido. Y por eso, pues, muchas veces la gente nos vemos obligados a agacharnos la cabeza y aguantar esos abusos, y con el miedo de perder puestos de trabajo, ¿no? Que muchísima gente
De hecho, gracias a Dios, desde que hemos empezado la asociación nos hemos dado cuenta que como que la gente se está echando para adelante y se está, o sea, se está informando más, hay mucha ganas ahora de luchar, la gente está denunciando más, cosa que antes no pasaba. Y la verdad que estamos muy contentas y gracias a muchas organizaciones que nos han estado ayudando también con el tema, porque cuando empecé yo, mi compañera Ana, no teníamos ni idea de cómo funcionaba una asociación. Como dice mi compañera Ana, hemos salido por debajo de un árbol y estamos aquí formando lo más grande, ¿no? Denunciando empresas y hemos logrado que muchas empresas, que muchos supermercados grandes que le compran a las empresas de Huelva, dejan de comprar, cosa que no es nuestro objetivo, porque lo que queremos es que se acaben esos abusos dentro de los campos de Huelva y que siga la gente teniendo ese trabajo, pero con mejores condiciones, ¿no? Y bueno, pues yo creo que más o menos he hablado un poco, resumí un poco de lo que estamos haciendo y todo. A ver si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias, Nayat. Bueno, es el turno de las preguntas y los comentarios, así que sabéis que podéis, como siempre, o levantar la mano o escribir en el chat. Hay una pregunta en el chat, no sé si tú lo tienes abierto, Nayat. Sí, me pone cuántas compañeras somos en la Sí. asociación. Pues ahora mismo la que estamos dando la cara y la que hemos perdido el trabajo de muchísimos años somos yo y Ana. Y detrás hay otras compañeras que tenemos como 5 o 6 mujeres. Lo que pasa es que no pueden dar la cara porque siguen trabajando en el campo y para no perder puesto de trabajo. Yo y Ana, que ya lo hemos perdido, pues son la cara visible, ¿no? Yo te iba a preguntar precisamente eso, que bueno, recuerdo yo hice una investigación sobre el cultivo de la fresa en el 90-91, que no había, entonces eran jornaleros de la Sierra de Cádiz y de la Sierra de la comarca del Andévalo, sobre todo, ¿no? Que era la gente que venía. Y me acuerdo que yo entrevistaba a los freseros porque tenía contactos, había entrado con ellos, no tanto con los trabajadores, porque lo que nos interesaba es como gente que normalmente además no venía del campo, que era gente que venía de otras actividades, que había trabajado en el polo industrial, construyéndolo, vamos, y eso, que cómo se habían metido a la fresa y tal. Y recuerdo que había estado por allí precisamente el SAT y en concreto Diamantino García, y decían, este cura como venga aquí, yo tengo una escopeta de cañones recortados y a mí se me puede escapar un tiro por mis campos si viene por mis campos, ¿no? Quiero decir que siempre ha sido muy difícil hacer labor sindical y creo que para mujeres todavía mucho más complicado, ¿no? Más complicado, sí. De hecho, hay una cosa que se me ha olvidado de comentar. Yo y mi compañera Ana, si no fuera por el apoyo de muchas organizaciones y porque nosotras hemos empezado con Pastora Filigrana en un proyecto que tenía, yo estaba como traductora, hemos estado con ella 6 meses, luego hemos hecho un goteo en lo cual la gente nos han donado casi 30.000 euros, que es lo que nos está permitiéndonos a nosotras, a mí y a Ana, seguir con esta lucha y tener un sueldo de media jornada para las dos que nos da para un año y ya pues luego habrá que buscar más fondos para poder seguir con la lucha porque tanto yo como Ana tenemos también nuestro gasto y una lucha no se puede llevar así sin un sueldo, ¿no? Hay más preguntas. Noemí pregunta aproximadamente cuántas personas se incorporan en esta actividad en el tiempo de cosecha, es decir, cuántos jornaleros y jornaleras hay trabajando, jornaleras sobre todo. Sí, y, vale. Vale, pues lo que le puedo decir es que hay unas 100.000 trabajadoras y trabajadoras entre autóctonas y migrantes. Este año unas 12.000 vienen solamente de Marruecos. Unas 500 personas este año vinieron de Honduras, entre Honduras y Ecuador, y el resto pues son trabajadores autóctonos. Lourdes te pregunta, Nayat, ¿qué porcentaje de jornaleras son migrantes y qué porcentaje son autóctonas? Pues eso le estaba comentando, unas
50% puede ser incluso hasta 70% migrante y el resto son trabajadores autóctonos. Ajá, ajá. Uno de los logros que para mí es más importante tiene que ver con que por primera vez en mucho tiempo las inspecciones de trabajo parece que se han puesto en marcha. ¿Nos podrías contar un poco algo de esto? Sí, pues mira, nosotras llevábamos muchísimo tiempo denunciando casos a la inspección de trabajo y parece que nunca se ha sabido nada. De hecho, ya hace poco fui yo a poner una denuncia con un compañero marroquí y me comentan que claro, según el caso, verán ellos si es necesario presentarse en la empresa o no. Cosa que a mí me llamó la atención y dije, bueno, pues llamar a la empresa por teléfono no puede ser porque es como si estuviera avisando, ¿no? Eso no puede ser. Dice, no llamando a la empresa diciéndole lo que está pasando, sino pedirle los documentos para ver si está la empresa, todos los documentos de la empresa en regla, cosa que tampoco me parece lógica porque la empresa nunca va a tener sus papeles, no lo va a tener regla, ¿no? Una cosa es ver los papeles de la empresa y otra cosa es presentarse al Tajo y ver la situación de los trabajadores que están dentro del Tajo, ¿no? Y bueno, pues claro, luchando y con el apoyo de muchísima gente, como he comentado, hemos tenido la suerte, ¿no? de, que, de que la inspección de trabajo por fin pronuncie y denuncie a alguna de las empresas y sancionarla, ¿no? Por los abusos que sufren los trabajadores. Hay muchas preguntas. Diana dice, ¿cómo son las convocatorias para el trabajo de jornalera? ¿Conoce, es decir, qué tipo de contrato, cómo se reclutan a estas mujeres, dónde? ¿Conoces casos de trata de personas que por engaños las traen y las esclavizan? No, en este caso no, porque yo de hecho trabajo con mujeres que vienen de Marruecos, que vienen contratadas, un contrato como cualquier otro trabajo y vienen a la empresa a trabajar y a su alojamiento y vienen todo en regla. No he tenido contacto con nadie que sufra trata por el empresario, por el tema de la contratación. Y lo otro, perdón, que me dijiste. Bueno, ¿cómo son esos contratos? ¿Cómo se hacen? Y así aprovecho porque Noemí te pregunta, ¿cuáles son las exigencias que les piden a las jornaleras para ser contratadas? Es decir, para ser contratada, ¿qué hace Sí, falta? sí, la contratada en origen le ponen o sea, tienen que ser mujeres divorciadas, viudas o con hijos a cargo. Van y las escogen de la zona más vulnerable de Marruecos, son mujeres en situación muy precarizada allí en Marruecos. De hecho, la manera como las escogen en Marruecos, en ANAPEC, ponen una fila de mujeres y las escogen de la manera más humillante, mirándole las manos, si tienen arrugas, si han trabajado antes en el campo, e incluso muchas veces le miran hasta los dientes, el aspecto físico. Tiene que ser mujer muy precarizada, muy pobre, muy mal cuidada para que pueda valer a trabajar aquí en el campo. Y yo creo que la idea es escoger estas mujeres para poder explotarla más fácil, porque aparte de que son muy necesitadas, tampoco saben hablar el idioma, pues es muy fácil abusar de ella aquí, tanto psicológicamente, económicamente y en muchas ocasiones, como hemos visto en otras denuncias, sexualmente, ¿no? Aunque hasta el día de hoy no se ha podido comprobar que es muy difícil que un juez crea a una mujer. Imaginaros una migrante que no se crea una mujer de aquí, imaginaros a una migrante que no tiene el idioma ni nada, pues así es la situación. Isabel dice, ¿puedes contar lo que vivieron las jornaleras marroquíes que quedaron varadas en Huelva en 2020 durante la pandemia? Creo recordar que fueron 7.500 mujeres. ¿Qué pasó con esas mujeres que vinieron cuando la pandemia? Bueno, pues las mujeres que vinieron de Marruecos, que de hecho no han podido volver en un tiempo que se quedaron aquí encerradas en Huelva, pues esas mujeres no hemos tenido muchísimo contacto con ellas porque no nos han contactado, pero por lo que sabemos, esas mujeres lo estaban pasando muy mal, se le acabaron el dinero
lo que han ganado aquí en Huelva, entre lo que le mandaban a sus hijos y lo que han estado ya gastando aquí, se han quedado sin dinero y, y bueno, acudían muchas de ellas a la Cruz Roja, han hecho llamamiento a Marruecos, han subido vídeos buscando auxilio, pidiendo auxilio y buscando ayuda. Y bueno, hasta que el rey de Marruecos decidió abrir la frontera para que esas mujeres puedan entrar, incluso hay muchas de ellas llorando, pidiendo que por favor, que están sus hijos allí en Marruecos sin comida, porque muchas de ellas son viudas, son divorciadas, y la familia allí depende de lo que le mandan ella en esos 2 o 3 meses que están aquí trabajando la campaña. Entonces, en esa fecha del COVID, la verdad que la pasaron muy mal las mujeres, pero gracias a Dios, por lo menos al final han podido regresar a su país. Lourdes te pregunta, Nayar, ¿las jornaleras viajan con su familia? Y si se emplean más miembros de la familia en los campos, ¿se emplean a niñas y niños en los campos? O sea que si se traen a ellos sus hijos para acá también. Sí. No, para nada. De hecho, la contratan exigiendo esas condiciones, que sean divorciada, viuda o con hijos a cargo, pero que sigan los hijos y la familia en Marruecos para que ella se ve obligada a regresar con sus hijos. Entonces, no puede ser imposible que traiga los hijos para acá. Noemí te pregunta sobre el grupo de hondureñas. Dice, ¿el grupo de hondureñas vienen contratadas desde Honduras o la contratan en Huelva? Vienen contratadas, o sea, la patronal, los empresarios de aquí de Huelva contratan, piden una cantidad de personas que necesitan desde Honduras, se contactan con la embajada de Honduras y allí pues hacen un llamamiento y todo el que vaya interesado se va apuntando y se viene la gente para acá a trabajar. Yo a ese respecto te quería hacer una pregunta, porque los contratos en origen normalmente, o por lo menos si era antes, digamos que el viaje de ida no lo tenía que pagar, lo pagaba la persona, pero la vuelta, el billete de vuelta, lo pagaban los empresarios, como una forma de que la gente se volviera. Sí. Honduras está muy lejos y la gente no puede venir más que en avión. ¿También se está haciendo eso de pagarles el billete de vuelta con...? Se está haciendo y a ver, nosotras hemos tenido un caso hace poco con un hondureño que se enfermó y no lo llevaron al médico, se tuvo que ir el muchacho andando hasta el centro de salud. Nos contactó a nosotras, lo acompañamos, la empresa pues en su momento como que se negaba y eso, pero hablando nosotras con la empresa, que tuvo que llamar a la empresa y eso y hablar con ellos, pues le gestionaron todo su baja y su vuelta a su país, en fin, todo. Pero siempre nos encontramos con casos así. En algunas empresas cumplen, no generalizamos, no todas las empresas no cumplen, ¿no? Pero algunas de ellas, las que no cumplen, pues siempre se encuentra con casos así de que algunos trabajadores tienen la dificultad de quiere regresar a su país y no pueden porque la empresa le pide el billete, de que pague el billete y se ve obligado a quedarse aquí, que se enferman y no le gestionan su baja, en fin. Natalia pregunta, Nayat, ¿han podido ampliar la lucha a la oficina reclutadora de Marruecos que mencionaban al inicio? ¿O quizá contactarse con una organización allá? Lo pregunto ya que comentabas que cuando se recluta a esas mujeres se les prometen unas ciertas condiciones de trabajo y de estadía, en donde les muestran vídeos, les hablan de condiciones dignas y a la hora de verdad no cumplen. Sin mencionar lo último que mencionas, la manera humillante como las eligen. Es decir, básicamente eso, que si se le ha hecho alguna campaña de información en origen o... Que yo sepa, en Marruecos no se le hace campaña, no se les informa de nada. De hecho, la mayoría que vienen aquí a los campos de Huelva las montan en autobuses. Las mujeres no saben ni cuál es el nombre de la empresa donde van a trabajar, ni qué trabajo van a realizar, si es arándano, si es fresa, si es frambuesa. No tienen idea de nada. O sea, ellas llegan aquí, las reparten en autobuses y las llevan a empresas distintas
muchas de ellas nos llaman llorando porque no venía a coger fresa, ella lo que quiere es coger arándanos, pero no se puede hacer nada porque son contratos que se firmaron desde Marruecos y claro, las mujeres pues son, la mayoría de ellas son analfabéticas por muchos papeles que le den, no van a saber leerlo y hacen con ellos lo que le da la gana, claro. Carmen nos pasa información de un reportaje en la revista La Mar de Ónuga hablando de lo que ha pasado con la experiencia de los contratos en origen en el caso de Honduras, que pone crónica de un fraude anunciado y bueno, sí. que coincide con las experiencias que ha habido con trabajadores colombianos, con los que Sí, en de otros hecho, lugares de España. sí, de hecho, desde la misma patronal públicamente dijeron que iban a pagarle a los trabajadores 42 euros con no sé cuánto, cuando la misma patronal sabe que el salario mínimo hoy en día es 49,32. O sea, que el fraude está ahí, lo están diciendo ellos mismos públicamente. Ajá. Noemí dice, los contratos en origen, de acuerdo a lo que establece la ley en Honduras, deben ser supervisados por las autoridades hondureñas, debiéndoles garantizar y reconocer sus derechos laborales, asistencia médica y que se le dé pasaje de ida y vuelta. Bueno, sí, eso es lo que dice la ley. Lo que deben, pero una vez que lleguen aquí a España no se cumple nada de eso, de lo que se le dice. De hecho, muchos hondureños a la primera semana de estar aquí empezaron a denunciar y muchos de ellos quisieron regresar a su país y no quedarse aquí trabajando porque no era lo que le prometieron antes de llegar aquí. Santiago dice, yo conozco un caso de un chico que le están gestionando el retorno desde una ONG, pero su problema es que no tiene pasaporte. Tal vez no sea el mismo caso de lo que estáis hablando. No, el caso del cual estoy hablando, ya el chico está en su país, está muy bien, seguimos en contacto con él, de hecho, y creo que no. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna? Porque claro, el tema es tremendamente Sí, interesante, ¿no? de hecho hay muchísimas cosas que, claro, para hablar del tema de Huelva y eso necesita más de una hora solamente hablando y ya luego recibiendo preguntas. Yo más o menos he resumido un poco el tema para darle oportunidad que pregunten. Y ya si hay algo que Sí, no he mencionado, en algo, cualquier pregunta se puede sacar también. a mí me interesa mucho el tema del chabolismo en Huelva. Creo que es un tema Sí, además, bueno, que el propio relator de Naciones Unidas, ¿verdad? Ya comentó que para la pobreza las condiciones que había visto allí no las había visto casi en ningún otro lugar del mundo, ¿no? Vosotros trabajáis también con ¿quién es esa gente que está en esos lugares? Y pues bueno, en los asentamientos chabolistas la mayoría son gente de Marruecos, subsaharianos, eh, y bueno, pues las condiciones ahí, sabemos que las chabolas, allí van solamente las personas que se encuentran en situación muy difícil, sin documentación, sin trabajo, eh, terminan allí en la chabola y nosotras pues uno de nuestros objetivos luchamos para que estas personas tengan su empadronamiento, que es lo mínimo que debe de tener, ¿no? Un trabajador de las empresas de Huelva, un empadronamiento, lo cual se lo niegan rotundamente en los ayuntamientos. De hecho, sabemos que por ley, aunque fuera una chabola, teniendo su número de chabola, con ese número puede sacar su empadronamiento, cosa que se la niegan. Y preguntamos, ¿no? No queremos chabolas, pero queremos trabajadores en el campo. O sea, si queremos esa gente trabajando en las empresas del campo, por lo mínimo es gestionarle su empadronamiento y regularizar su situación aquí, no para que puedan trabajar de manera regular. No tenerla abandonada completamente, sin ningún tipo de ayuda, sin ningún, o sea, sin lo mínimo que pueda tener una persona es una vida digna, es tener luz y agua y lo que están pasando cada 2 por 3 se queman esas chabolas con el frío que está haciendo ahora viviendo allí y la verdad que no lo entendemos, es una cosa que están, por la cual estamos luchando y que esa persona tenga su empadronamiento para que pueda regularizar su situación, porque la mayoría de ellos llevan años trabajando en la misma empresa
y no han podido tener un contrato de trabajo. Isabel dice, me parece también tremenda la cuestión de asistencia sanitaria, que no tienen ni los historiales de las compañeras que repiten campañas y se ven muy desasistidas en centros de salud. Y bueno, De hecho, sí. Todas las trabajadoras que vienen contratadas en Origen, ninguna tiene su tarjeta sanitaria. No pueden tener un historial porque aparte de que ellas se buscan la vida sola porque le niegan llevarla al médico a la hora de enfermarse, pues se buscan la vida y se van al pueblo andando y se van al médico. Muchas veces me llaman a mí, me han llamado muchas compañeras para traducirle, hablar con el médico y hacer traducción. Bueno, pues esas mujeres no tienen tarjeta sanitaria. A mí me ha pasado un caso con una compañera que era diabética y se le acabó su insulina y claro, la campaña ese año se alarga un poquillo y esa mujer se ha visto cortada de medicina, ¿no? Pues habló con su encargada del alojamiento, le comentó que necesitaba su medicina, la llevó al médico, después la llevó a la farmacia y le dice que tenía que pagar 60 euros. Cosa que la mujer dijo que no iba a pagar porque ella no trae ese dinero encima y aparte que en su país le daban su insulina gratis en su centro de salud. Entonces le dijeron, pues si no vas a pagar 60 euros, no te podemos hacer nada. Pues la compañera vino, habló conmigo, yo hice lo que pude, hablar con los encargados y en fin, y hasta que logramos que la llevaron a la Seguridad Social, le hicieron firmar un papelito y ya pagó 4 euros, no son 60 euros. Sabemos que esas mujeres no tienen tarjeta sanitaria, pero ellos pagan un tanto por ciento de Seguridad Social todos los días, ¿no? Lo mínimo que puedan tener una vez que llegan aquí es tener su tarjeta sanitaria para por si se enferman y si quiere ir por su cuenta al médico lo pueden hacer. Claro. Carmen, tienes la palabra cuando quieras. Hola, ¿se me escucha? Hola. Sí, se te escucha. Se me escucha, ¿no? No, pues bueno, sí, quería decir que yo soy Carmen Vázquez, que trabajo en la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en la delegación de Huelva. Pero ya lo ha señalado Nayar, la importancia del empadronamiento para la gente que está en las chabolas y para los compañeros y compañeras que no son de España. Es importante señalar como un poco, porque, o sea, la insistencia del empadronamiento es que si no estás empadronado, no existes. Entonces el empadronamiento es como un proceso que necesitas para poder acceder a otro tipo de derechos. Entonces, escolarizar a los niños y las niñas, tener la tarjeta de salud, o sea, que es un asunto bien importante, que la legislación es clara, es decir, tú te puedes empadronar en el lugar en el que vivas, independientemente si es debajo de un puente, si es en una caravana, es decir, y muchas delegaciones, o sea, delegaciones no, muchas de los ayuntamientos están negando sistemáticamente ese derecho que recoge la ley y que la ley es clara. Entonces es como la vulneración sobre la vulneración, recordarle a los compañeros y compañeras que, como bien lo dicen allá, en los asentamientos no hay agua potable, no hay recogida de basura, no hay electricidad, y acabamos de salir de una pandemia en la que se le exigía a la gente un lavado de manos, que me pregunto yo, ¿eso cómo se hace cuando estás en un lugar donde no hay agua potable? Y también quería señalar las jornadas que estamos adelantando pues en Huelva, que son jornadas internacionales de reflexión sobre el entorno agrícola onubense y que tengo entendido que se va a poder pasar por streaming y que la gente que esté interesada pues también puede enterarse un poco más de esto en el marco de estas jornadas. Pero bueno, ya lo han señalado, entonces quería como insistir un poquito más en eso. Muchas gracias. A ti. Gracias, Carmen. Hay referencia a las jornadas, Isabel también la ha hecho. Noemí pregunta, ¿cuánto tiempo dura el trabajo de cosecha en Huelva? ¿Cuánto dura la campaña? Bueno, pues empieza la campaña en marzo, que cuando empiezan a llegar la mayoría de la contratada de origen de Marruecos, en mediados de marzo, más o menos, ya para esta fecha empiezan a entrar y terminan en finales de junio. Algunas veces se alarga un poquillo la campaña hasta mediados de julio, pero la mayoría de los años está hasta junio. O sea, de marzo a junio, sí. Carmen, ¿quieres hablar otra vez? ¿O es que se te quedó la mano? Parece ser que es que se le quedó la mano.
Sí, perdón, no me había dado cuenta que la mano seguía levantada. Vale, vale. Ya la bajé. Nada, muy bien, no te preocupes. Vale. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Hemos perdido la vista de Nayat o la he perdido yo sola? No sé si es que se nos ha ido. Sí, no se ve, pero además no se la oye tampoco, no sé si la he perdido de. Sí, la he perdido de moderadora. Así que no sé si es que ha habido algún problema con la conexión o algo. Nos hablan de la jornada, nos ha hablado Isabel, nos ha hablado antes Carmen, nos ha hablado, bueno, fundamentalmente ella. Yo estoy totalmente de acuerdo con el comentario que dice Isabel. Es un tema que hay que difundir, así como alternativas para que el modelo agrícola sea realmente sostenible social y ambientalmente. Y bueno, yo animaría a todas las personas que puedan estar interesadas, no solo en el tema de la agricultura, que también, por supuesto, sino en el tema de la migración, porque realmente, bueno, pues unas jornadas que yo las conozco, justamente me llegó la información bueno, pues cuando estaba presentando la sesión de hoy y tienen una pinta estupenda, así que si os interesa, pues magnífico. A ver, parece que Nayat ya está de nuevo incorporada. Nayat. Ah, pues no te vemos, Nayat. Ahora sí te vemos. No sé qué ha Vale. pasado, la verdad, de momento se fue el micro y la cámara. Pues no sé. A ver, Santiago quiere hacer una pregunta. Espera que te convierto en moderador, Santiago. Bueno, no sé qué pasa, que no puedo. Me ha desaparecido del. Está funcionando y esto regular. A ver, lo vuelvo a intentar. ¿Ahora? Yo creo que sí, creo que ahora sí. Bueno, voy a poner la cámara. Permitir. Hola, Nayat. Hola, ¿qué tal? A ver. Bueno, yo no sé muy bien, no sé si me he perdido un poco tu conversación. He entendido que hay una gran comunidad marroquí en los campos, ¿no? de cultivo, ¿no? Y que principalmente sois mujeres, ¿no? Sí, Pero no la hay mayoría hombres, por ejemplo, marroquíes. sí hay hombres, pero la mayoría son mujeres. De hecho, no solamente de marroquíes, en el trabajo del campo en general, la mayoría somos mujeres. Ajá. Entonces, por ejemplo, no sé si me estoy metiendo donde no debo, pero bueno, si no pretendo ofenderte, de verdad. Yo tengo amigos, yo conozco algún que otra marroquí y tengo entendido, pregunto más que que afirmar, tengo entendido que la estructura familiar marroquí es patriarcal. Entonces, supongo que eso es algo que no se reproduce entonces cuando venís a España. Bueno, eso pasa no en todas las familias, ¿vale? Ah, Algunas, claro. algunas familias siguen así, con pensamiento antiguo, pero hoy en día ya ese tema ya no existe, por lo menos en mi familia no es así. Y claro, una cosa es Marruecos y otra cosa es llegar aquí a España a trabajar en los campos de Huelva. De hecho, los empresarios piden más mujeres que hombres
y aquí la gente llega con la idea de que tienen que trabajar y ganar dinero. Y claro, ya al hombre le da igual que su mujer trabaje también. Ya aquí los pensamientos cambian, la manera de vivir cambia. Y bueno, no te Vale, digo que desaparece totalmente, siguen muchos matrimonios pensando así, que la mujer tiene que estar en casa y que el hombre es el que trabaja, pero en la mayoría de los casos las mujeres trabajamos. De hecho, te digo, en Marruecos también las ideas han cambiado muchísimo y vale, vale. Pues entonces, nada, es lo que te quería preguntar. Gracias. nada. No te escuchamos, Isma. ¿Tienes el micro? Isabel, puedes hablar cuando quieras. Está... Bueno, por responder un poco, tengo entendido que ese patriarcado y ese machismo lo sufren en la doble dirección, porque incluso las mujeres que han sufrido aquí algún tipo de abuso o denuncia no quieren que se difunda públicamente en muchos casos por la repercusión que eso puede tener cuando lleguen a su país en sus propias familias, que pueden ser hasta repudiadas. Y por otra parte, aquí son elegidas, como bien ha comentado Nayat, en un proceso de selección, como en algunos casos como si fueran ganado, ¿no? Mirando sus manos, mirando su capacidad física, su situación, cuanto más vulnerable mejor. Entonces es un patriarcado y un machismo en doble dirección, lo cual todavía hace que su situación pues sea todavía más precaria, ¿no? y más difícil. Sí, Gracias. el tema de que hay muchas compañeras que han sufrido que es abuso y es verdad que no quieren que salgan públicamente ni su, o sea, su rostro, ni su nombre, ni nada por el tema de la familia, porque sabemos que la mayoría de las que vienen aquí a trabajar en España son gente de campo. Entonces las ideas de la gente del campo no son igual que la ciudad, ¿no? Todavía sigue esa idea antigua de que la mujer, o sea, que hay un patriarcado ahí muy grande. Entonces, las mujeres más que nada porque las que están casadas tienen el miedo de que si sufren abusos sexuales aquí en España, no se lo quieren comentar allí al esposo porque primero va a pensar en que ella ha estado aquí teniendo relaciones sexuales, ¿no? Que se ha estado vendiendo su cuerpo, lo que fuera, porque es lo primero que van a pensar. De hecho, conozco una compañera que abusaron de ella 4 hombres y la tiraron en la puerta de la finca. La empresa lo que hizo es coger a esa mujer y mandarla directamente a Marruecos el mismo día para que nadie sepa lo que ha pasado. Y esa mujer, pues, en vez de ir a su casa directamente, se fue a una casa de una amiga hasta que se recuperó para poder ir a su casa con su esposo, sus hijos, cosa que yo las entiendo, pero no generalizamos, no es general, pero en la zona más pobre en Marruecos, en los campos de Marruecos, sí hay mucho patriarca. Muchas gracias, Nayat. Una última intervención. Bueno, Isabel, ¿tú has vuelto a levantar la mano o ha pasado como la otra vez? Parece que no, que la ha bajado. Vale, pues entonces la última de Natalia. Yo quisiera saber cómo es la maternidad de estas mujeres jornaleras a la distancia, ya que las que son madres no pueden llevar a sus hijos, justamente porque la idea es que esto sea un factor que las obliga a volver, y pueden pasar años trabajando allí, inclusive sin un contrato. ¿Ustedes han podido dar una mano con esto, con videollamadas o algo así? Sí, claro. De hecho, como he comentado antes, acompañamos a muchas mujeres que han venido embarazadas desde Marruecos, han tenido sus hijos aquí, que se han encontrado en situación sin ayuda, sin ningún tipo de recursos. Hemos tenido que acompañarla, hemos tenido que llevarle leche, pañales, ropa a los bebés y repartir por los campos, por los pueblos de Huelva. Y a las que tienen sus hijos en Marruecos,
yo de hecho tuve una compañera que la tuve que acoger en mi casa durante 12 días porque no podía permitir que esa mujer esté rodando de una casa para otra, siendo enferma, que acababa de operarse y quitarse un pecho. Y la empresa pues no quiso llevarla al médico, no quiso hacerse cargo de ella, pues esa mujer salió de la finca, nos contactó a nosotras y bueno, se estaba quedando con una familia, lo cual la echaron de la casa porque no la podían mantenerla tanto tiempo, estuvo borrando de una casa para otra y me llamó y mi decisión fue acogerla en mi casa durante 12 días hasta que le hemos buscado acogimiento, una acogida fue en Granada, en un centro de acogida en Granada, y allí está la mujer ahora mismo. Mientras que estaba conmigo, pues claro, llamamos a sus hijos, hacíamos videollamada y como hacemos con muchísimas compañeras en esta situación. Pues muchísimas gracias. Son muchos los problemas y mucho el trabajo que hay que hacer. Sí. Y realmente con muy pocos medios es asombroso lo que habéis conseguido. Sí, si volvéis a hacer un goteo, yo creo que tendréis el mismo éxito, porque realmente vuestro trabajo es muy necesario. Y muchas gracias por compartirlo con nosotras, Nayat. Gracias a ustedes por escucharme y dedicarme este tiempo. Bueno, no, de verdad que a ti. Muchísimas gracias. Bueno, dicen eso. Gracias, Nayat. Muy triste todo lo que comentas, pero qué alegría que esas personas cuenten con ustedes. Estamos totalmente de acuerdo. Bien. Muchas gracias. Pues yo creo que ya, porque es la hora y porque procede, vamos a pasar a la segunda parte, que tiene que ver con las mujeres inmigrantes en el trabajo sexual, y le vamos a dar la palabra a Kenia García, trabajadora sexual migrante, integrante del colectivo de prostitutas de Sevilla, CPS, y una de las portavoces del movimiento Regularización Ya. Ella va a hablar de la realidad de la prostitución desde una perspectiva crítica que no es ni romántica ni victimizante, cosa que es absolutamente necesario, porque si hay algo que está rodeado de ruido y de malas interpretaciones es precisamente el trabajo sexual. Entonces es un placer y un honor tenerla hoy con nosotros para que nos comente este tema que de por sí suele presentarse precisamente como ella nos ha prometido que no lo va a hacer, o con una victimización absoluta o con una romantización también absolutamente inadecuada. Pues cuando quieras, Kenia. Se me escucha antes que nada, que tengo un ordenador que es un poco patata. Sí, sí, se te oye bien. Se me oye bien. Bueno, pues antes que nada, bueno, me voy a poner un cronómetro porque yo hablo mucho y no me quiero pasar. Antes que nada, agradecerte, Emma, la invitación. Un placer compartir espacio con Nayat, con las compañeras jornaleras, a quienes tanto admiro y las sigo mucho y de quienes aprendo mucho también. A ver, yo no soy una experta en materia de inmigración porque es una realidad muy compleja, con unas políticas migratorias que requieren especialistas porque son extremadamente complicadas, y más todavía en el contexto actual en el que estamos, en el que ya prácticamente tenemos que hablar de migraciones forzadas. Ya no son los movimientos migratorios que habitualmente se han desarrollado durante la historia de la humanidad, sino que actualmente ya tendríamos que hablar de migraciones forzadas, fruto del imperialismo, de la globalización, del capitalismo, de las multinacionales de Occidente que cruzan con su capital tranquilamente las fronteras para saquear los territorios del sur global, empobrecer. Esto también genera cambios climáticos y guerras, hambre,
y como siempre, pues somos las mujeres las que más sufrimos las consecuencias de todo esto. Entonces yo voy a hablar desde la experiencia que tengo como mujer migrante y trabajadora sexual, y no solo de manera individual, sino también colectiva, desde las realidades que he ido conociendo en el transcurso de los años, desde que llegué a España en febrero del 2008. Yo llegué a España en febrero del 2008, estuve en situación administrativa irregular y gracias a ciertas circunstancias, pues pude acceder a regularizar mi situación a los 3 años. Pero esto no es lo habitual debido a la enorme cantidad de obstáculos y trámites burocráticos que nos impone la ley de extranjería. Es decir, las personas pueden estar 7, 10 años o más en esta situación de irregularidad. Los requisitos muchas veces son inalcanzables. Por ejemplo, ¿quién tiene ahora un contrato de 8 horas y de 1 año? Nadie. Ahí existe una alta temporalidad, una proliferación de empresas de subcontratas. Entonces, la reforma de esta ley para poder adaptarla al contexto social laboral en el que nos encontramos ahora es urgente. Otra cosa que también exige es el empadronamiento, que como bien explicaba, creo que se llamaba Carmen, la persona que intervino hace rato. A pesar de que es un derecho, muchos ayuntamientos obstaculizan este derecho. Yo misma he llegado a pagar 100 euros por empadronarme, porque el sitio en donde vivía, pues no me hacía ningún contrato, tampoco me empadronaba, entonces tuve que pagar 100 euros a una persona para que me empadronara en su piso. Pero yo conozco a gente que paga incluso 300 y 400 euros solo por el mero hecho de empadronarse en un piso en el que ni siquiera vive, porque el empadronamiento es necesario para que nosotras podamos demostrar que llevamos esos 3 años en territorio español. Entonces, bueno, son trámites muchas veces que son inalcanzables y así pues esta ley mantiene a las personas durante muchísimo tiempo sometidas a la clandestinidad de la irregularidad. Mientras tramitaba mi permiso de residencia, yo sufrí también las arbitrariedades de esta ley, porque esta ley es arbitraria, es ambigua. Sé lo que es una parada racista por parte de la policía, conozco el miedo de estar en esta situación y la angustia y la sensación de criminalidad que produce, porque tienes miedo a que te pare la policía como si hubieras hecho algo malo. Y ya solamente, ya solo la figura de la situación administrativa irregular que muchas veces vemos en los grandes medios, más bien como que somos personas ilegales, ya la palabra ilegal moldea en el imaginario de la sociedad que las personas migrantes estamos en falta y estamos haciendo algo mal. Es decir, las propias leyes nos estigmatizan y construyen el imaginario y fomentan este racismo. Por eso que desde las colectivas migrantes nosotras hablamos de racismo institucional. No es solamente el racismo moral, anecdótico de la gente, no. Ese racismo está fomentado desde las altas esferas de las instituciones, es sistémico. Mi proyecto migratorio era el de venir a vivir en pareja. La relación se acabó en el 2009 al año, no funcionó. Yo vivía en un pueblecito de Orense y me marché a la capital pues a buscarme la vida. Trabajé en hostelería, trabajé en cuidados,
Trabajé como interna los fines de semana en un pueblo. Esto me causó muchísima depresión. Trabajé también en una residencia de personas mayores. Este fue, sin dudas, el peor trabajo de mi vida. Y no por las personas que atendía, sino por las condiciones. Y porque realmente vivía empastillada, atiborrada con Enantium para aguantar los dolores musculares que sufría. Y una cantidad ingente de Red Bull porque el agotamiento constante, vivía en un agotamiento constante. En todo ese tiempo, yo intenté por todos los medios encontrar un trabajo que no estuviera tan precarizado y no me causara las angustias y el desgaste físico que sufría. Logré homologar mi título de bachiller y el diploma de administración que tengo por 3 años en la Universidad Nacional de Asunción, lo intenté homologar por lo menos como una FP, pero me fue imposible porque no tenían convenios para este tipo de diplomas y un montón de obstáculos. Ahí, hablando con otras compañeras, me enteré de que muchísimas tenían todo tipo de dificultades para homologar títulos e incluso licenciaturas. Ya en situación administrativa irregular no lo puedes hacer y muchas veces cuando por fin consigues regular tu situación, pues no tienes los ingresos suficientes porque los gastos para homologar los títulos y que muchas veces les piden a lo mejor a las mujeres cursar un año más de carrera, pues no lo pueden afrontar. Son maneras de mantenernos sometidas y que no podamos progresar social y económicamente. Pero bueno, con el título de bachiller, pues pude conseguir un trabajo de 1 año como conserje en un auditorio municipal con un salario de casi 1.000 euros, con horarios estables y buenas condiciones. Pero esto se acabó porque era un proyecto de 1 año y tuve que volver a los trabajos precarizados. Por mucho que intenté progresar haciendo cursos, enviando currículums, al final siempre las ofertas que me acababa ofreciendo la gente era un empleo feminizado en el mercado informal. Es decir, sin contrato, o lo tomas o lo dejas, porque si tú no lo quieres, pues ya vendrá otra. Y como trabajaba en la economía sumergida, pues lo que vi es que los cupos laborales para las personas migrantes eran básicamente en el ámbito de servicios. En la construcción para los hombres, la agricultura y poco más. Todo esto legitimado por la ley de extranjería, que hasta pasado 3 años, pues no te permite regularizar tu situación y mientras tanto, pues la gente tiene que vivir de algo. Y cuando por fin accedemos a tener la documentación, sea cual sea nuestro nivel de estudios y preparación, tenemos muy pocas posibilidades de acceder a empleos fuera del ámbito doméstico, la hostelería y los servicios, entre ellos pues todos los de cuidados y también la prostitución. También trabajé recogiendo peras, ahora que me acuerdo, en el Bierzo, también fui jornalera. Pues así, en todo este contexto de discriminación construida por la ley de extranjería, las mujeres sufrimos el doble y el triple por nuestra condición de mujeres inmigrantes, y esta discriminación va en aumento si eres trans, si eres musulmana, si eres negra, etcétera, etcétera, etcétera. En esos 4 años soporté todo tipo de comentarios racistas. En el auditorio municipal en el que trabajaba, por ejemplo, me llamaban Panchita, supuestamente así se las llama cariñosamente
a las sudamericanas, mentira, es una forma de recordarnos que somos inferiores. Soporté muchas humillaciones, sexismo, gente que me trataba como si fuese una analfabeta, que asumía que provenía de una zona rural. Y todo esto, pues, yo lo consentía. Agaché la cabeza, me callé, me tuve que callar porque yo necesitaba el dinero. Yo necesitaba el dinero para pagarme el alquiler, necesitaba el dinero para pagar mis gastos, necesitaba el dinero para comer. Entonces consentía todas estas humillaciones. Muchas veces escuché que y esto lo escuchaba de mujeres, que para el trabajo doméstico las asiáticas pues eran más dóciles, las latinas pues somos más cariñosas, que las rumanas pues eran sospechosas, que las nigerianas eran brutas y aguantaban mejor los trabajos más duros, y así, una serie de rotulaciones, mitos y estereotipos que de alguna manera pues lo que hace es reducir nuestras realidades, nos homogeneiza y borra la realidad de las mujeres que migran con una diversidad de proyectos. Algunas sin formación, es cierto, otras con baja cualificación y también altamente cualificadas, de áreas rurales, de áreas urbanas, y así, pues podría seguir sumando toda una diversidad de perfiles. Entonces, paradójicamente, esto es algo que yo siempre digo, paradójicamente, se llenan la boca de integración y nos piden que nos integremos, pero sin embargo luego resulta que nos imponen una ley que se encarga de someternos a años de clandestinidad a través de la situación administrativa irregular. Nos ponen todo tipo de trabas a la hora de homologar títulos y que luego pues resulta que no tenemos las suficientes habilidades, que no tenemos la suficiente capacidad y que no tenemos las suficientes culturas necesarias. Nos recuerdan constantemente eso, que somos inferiores con el que bien hablas para ser extranjera o no pareces sudamericana y cosas así. En realidad no tendríamos que hablar de integración, sino de inclusión, de formar parte, porque aquí nosotras no solamente somos mano de obra, sino que no somos personas que venimos vacías de saberes, también traemos cultura, también tenemos nuestras culturas que enriquece a las culturas autóctonas. Bueno, pasados estos 4 años, cuando ya veía que no lograba salir de este círculo de trabajos precarizados, yo en junio del 2013, pues me planteo ejercer la prostitución y decido empezar a ejercerla como una estrategia de supervivencia y bueno, lo hice de manera autónoma. Y voy abandonando paulatinamente los trabajos tan precarios y mal pagados que tenía. Y bueno, como la gran mayoría de las mujeres que empiezan, pues yo no me consideraba una trabajadora. Me atravesaba algo que sufrimos todas las trabajadoras sexuales, que es el estigma. Esto lo tenía muy interiorizado, yo sentía vergüenza, andaba con la cabeza agachada, vivía una doble vida, tenía miedo que mi entorno social se enterara y me señalara y me excluyera, vivía angustiada con ese miedo y con ese estigma. Entre el 2013 y el 2014, viajando por varias ciudades del norte y alquilando habitaciones semanalmente que yo compartía con otras compañeras, la mayoría migrantes, principalmente latinoamericanas, a mí se me caen
los estereotipos sobre la prostitución, tanto desde mi experiencia personal como de las experiencias de otras compañeras. Y esto hace que me politice. Me politizo a consecuencia de la indignación que sentía, de la rabia que sentía con el tratamiento tan victimizante de los medios y de ciertos sectores hacia la realidad de la prostitución, que también es enormemente compleja y heterogénea. Se quiere reducir todo a una sola cosa o a una sola realidad, pero es enormemente profunda, extensa y heterogénea. Es decir, el enfoque que se le da constantemente es trafiquista. Todas traficadas, todas alienadas, todas coaccionadas, todas víctimas de abuso y todo tipo de patologías, prostituidas, migrantes, analfabetas, y todo esto aderezado con un lenguaje, porque el lenguaje es muy poderoso, con un lenguaje terriblemente deshumanizante. Es decir, yo escuchaba una y otra vez, constantemente, y sigo escuchando hasta hoy día, somos bocas, vaginas, anos, botes de semen. Últimamente escucho que también somos fregonas. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? La construcción de la imagen de la víctima, a quien hay que salvar aún en contra de su voluntad, porque no sabe, porque no entiende lo que está haciendo, y negar la capacidad de las mujeres a la hora de evaluar las estrategias para cubrir sus necesidades materiales y las de sus familias es infantilización y es violencia social. Por contrapartida a esta victimización, pues está la imagen de la delincuente. Yo estoy en ese grupo de delincuentes. Porque cuando no nos ajustamos al discurso que se espera de nosotras, de la víctima perfecta, hay una compañera trabajadora sexual, Morgana Mertewil, que dice que al parecer las putas tenemos que ser desgraciadas o no ser. Entonces, inmediatamente, cuando nuestro discurso no se ajusta a la imagen de la víctima perfecta, inmediatamente, y para deslegitimar nuestras voces, lo que hacen es criminalizarnos y difamarnos. Ejemplo, pues lo habitual, pues que vamos a las universidades a captar jóvenes para burdeles, o que pertenecemos al lobby proxeneta, delito, criminalización. Así se nos desacredita para privarnos de ser interlocutoras válidas y obstaculizar nuestra autoorganización, porque cuando nos autoorganizamos en una colectividad, pues automáticamente ese colectivo es lobby proxeneta, es criminalización. Entonces, ¿qué realidades me he encontrado en estos casi 9 años? Ahora en junio hago 9 años de ejercicio. Realmente me sería imposible hablar de todas las situaciones que me he encontrado. Me he encontrado todo tipo de situaciones, muchas de ellas muy duras. Pero bueno, de manera así muy resumida, puedo decir que la prostitución puede formar parte del proyecto migratorio de las mujeres, al igual que el trabajo del hogar. De hecho, que hay una investigación, hay un trabajo de Laura Oso que siempre recomiendo mucho leer sobre los proyectos migratorios de las mujeres en la prostitución y en el trabajo del hogar. Y en esto, una vez más, tiene mucho que ver la ley de extranjería. Porque los pisos que yo compartía con mis compañeras,
muchas me contaban que habían migrado sabiendo a lo que se iban a dedicar y optaron por la prostitución porque es un trabajo no regulado, o sea, lo pueden hacer sin documentación, y porque les daba la posibilidad de alojamiento, de alojarse en un club, y una forma de pagar las deudas contraídas por el viaje de manera más rápida, para luego poder pues, optar a otras actividades o mantenerse en el trabajo sexual de manera autónoma. De hecho, que estas mujeres que yo me encontraba en los pisos eran justamente las que habían migrado, habían estado primeramente en un club y luego de pagar esas deudas que habían contraído, pues se habían independizado y estaban trabajando ya en habitaciones de manera autogestionada. La prostitución no es dinero fácil, pero sí puede ser dinero rápido. Actualmente no, porque bueno, económicamente estamos todas mal. Las mujeres sin documentación no pueden alquilar un sitio donde ejercer por cuenta propia, y menos cuando llegan recién y no tienen redes de apoyo. Nosotras cuando llegamos recién no tenemos redes de apoyo. Yo misma cuando llegué pues solamente estaba con mi pareja, yo no tenía redes de apoyo aquí. Así que lo que hace esta ley de extranjería, es empujarlas a buscar alojamiento en los clubes o como internas en casas particulares hasta que se pueden independizar. Y en los clubes o en las casas de citas muchas veces podemos saber lo que pasa. Pero en las casas donde trabajan estas mujeres como internas, mayormente no sabemos lo que pasa. Lo sabemos estos últimos años porque las colectivas de trabajadoras del hogar están haciendo un trabajo enorme y están denunciando constantemente los abusos sexuales que sufren las mujeres en el trabajo de interna. Obviamente esta situación deja a las mujeres totalmente indefensas. O sea, de ahí que muchas veces ese proyecto migratorio se puede convertir en trata. Cuando viajan bajo ciertas condiciones y luego se encuentran aquí forzadas y con deudas pues impagables, pero no solamente viajan a través de redes. Tienen muchas estrategias. Yo hablando con ellas, pues fui encontrando que tienen muchas estrategias para viajar. Por ejemplo, también lo hacen de manera autónoma recurriendo a préstamos o mediante redes comunitarias, o una amiga que ya está aquí o algún pariente. O sea, las mujeres tienen muchas estrategias y formas de migrar, no solamente por redes y por mafias. Por otro lado, pues, por otro lado también me encontré con una enorme cantidad de situaciones como la mía. Mujeres que habían migrado con una diversidad de proyectos, pero al encontrarse solo trabajos con jornadas extenuantes, en condiciones deplorables, rozando la esclavitud y con salarios miserables, pues muchas madres solteras, yo me había encontrado muchas, me encontré y me sigo encontrando muchísimas madres solteras con menores a cargo aquí y en sus países, pues acaban optando por el trabajo sexual o lo complementan con el trabajo sexual después de valorar que les posibilitaría la conciliación familiar con sus menores y obtener ingresos que cubran realmente sus necesidades materiales y las de sus familias. De ahí que yo no hablo de caer en la prostitución, porque caer realmente, ¿qué es caer? Caer es caer al fondo, es quedarse sin techo y sin comida. Entonces, yo hablo más bien de que en la prostitución
se huye, más bien hablo de huir a la prostitución, porque el mismo sistema genera un círculo de pobreza con la economía sumergida, permitiendo empleos feminizados, principalmente sin derechos garantizados o con los derechos vulnerados, como por ejemplo las trabajadoras del hogar o las compañeras en el servicio, las compañeras del SAT, el servicio de atención domiciliaria, que están denunciando día sí y día también la enorme explotación que sufren por parte de las empresas de subcontratas, las compañeras jornaleras que aquí acabamos de escuchar a Nayat. Entonces, las mujeres huyen de estos trabajos a la prostitución. En todos estos años, yo lo que escuchaba y se repetía siempre eran mujeres que huyen de la hostelería, mujeres que huyen de los trabajos de cuidados y limpieza, del campo, de camareras de piso. Luego, las opciones que nos ofrecen las ONG para abandonar la prostitución son otra vez las mismas de las que muchas hemos huido y nos necesitan víctimas. Somos su materia prima para justificar sus proyectos, por los que luego reciben millones en subvenciones para no solucionar nada. Lo que hacen es reclutar mano de obra barata para beneficios de empresas de subcontrata. De ahí la necesidad de la imagen de la víctima. Sin víctimas no hay subvenciones, ni fondos, ni donaciones. De ahí que intentan por todos los medios de invalidar nuestras voces, incluso desde el propio Estado, porque la autoorganización de los sujetos de derecho es contraria al asistencialismo. Cuando el sujeto se autoorganiza y lucha por sus propios derechos, el asistencialismo sobra. El negocio de la industria del rescate se cae. Entonces, llevo 28 minutos hablando. A modo de conclusión, puedo decir que no todas las mujeres migrantes ejercen el trabajo sexual, pero sí la mayoría de las trabajadoras sexuales son mujeres migrantes. Y para esto precisamente no hace falta, es algo palpable, no hace faltan datos, porque es una realidad indudable en la que coincidimos trabajadoras sexuales, organizaciones, instituciones y también profesionales de la investigación. Luego, pues pululan estadísticas de todo tipo, pero no existen datos oficiales y del todo fiables tanto sobre la prostitución como sobre la población migrante en situación administrativa irregular debido a la enorme clandestinidad en la que nos encontramos. Pero en los medios lo que vemos de manera repetitiva siempre es, principalmente en los grandes medios, siempre es la narrativa de las redadas policiales, que luego podemos hablar si quieren sobre esto, que bueno, también son nuestros clientes. O sea, la narrativa es que son los grandes héroes, pero bueno, también son nuestros clientes, los policías, en las que desmantelan tal o cual red que explotaba sexualmente a mujeres extranjeras, y luego pues poca cobertura, poco interés y poco conmociona cuando las víctimas de trata son para otros fines. Y poco también se habla de actividades positivas y la autoorganización de las mujeres migrantes. Apenas en algunos medios alternativos e independientes, pero en los grandes medios la narrativa siempre es desde un enfoque trafiquista. ¿Me oyen? Hola. Sí, se ha ido un momento la imagen, pero ha vuelto. Vale. Voy acabando. Entonces, así
se va enquistando en el imaginario social que todas las extranjeras somos putas o solo venimos a eso, se queda en lo moral sin analizar ni cuestionar en profundidad las causas e intereses políticos, sociales y económicos que hay detrás y los por qué de esta situación. El tráfico y la trata existen, o sea, eso es algo innegable y algo que creo que en lo que coincidimos todas se debe perseguir con todo el peso de la ley. Las mafias detrás de la trata de personas y el tráfico se debe perseguir con todo el peso de la ley, pero diluir estas realidades no beneficia ni a las víctimas de trata ni a las mujeres que ejercen prostitución, porque no se pueden diseñar políticas eficientes cuando se diluyen realidades. Pues en base a esto, en base a todo esto, se concluye, hablo siempre principalmente de mujeres, pero recuerdo que la prostitución también la ejercen chicos y personas no binarias. Principalmente la mayoría pues somos mujeres. En base a esto, pues se concluye que hay que abolir la prostitución porque estamos todas forzadas, prostituidas, víctimas de nuestras circunstancias. Lógicas que si aplicamos a otros sectores, pues también tendríamos que victimizar a todas las mujeres y trabajadores en general en los trabajos de la economía popular. Yo misma no elegí todos los trabajos que realicé antes de ejercer el trabajo sexual. Y en todos los casos fueron mis circunstancias las que me llevaron a ellos. Sin embargo, solo en la prostitución me he encontrado a gente que quiere salvarme sin que se lo haya pedido y que me criminaliza si no digo lo que quieren oír. Solo en el mundo ideal de los privilegiados se puede elegir libremente. En la clase obrera, en la clase trabajadora, intentamos decidir entre opciones acotadas para intentar cubrir lo mejor posible nuestras necesidades materiales. La prostitución no afecta a todas las mujeres, sino a las mujeres con determinadas peculiaridades sociales, socioeconómicamente desfavorecidas, que sufren exclusión por su identidad de género, como las mujeres trans, inmigrantes sin papeles. También las hay de clase alta, pero en un porcentaje mínimo. No basta solo hablar del condicionante mujer. Por supuesto que es una institución patriarcal. Eso es algo innegable, al igual que el matrimonio. Eso es indiscutible. Pero el debate necesita centrarse en factores mucho más determinantes, como el de las clases sociales y lo que les atraviesa, la pobreza, la desigualdad, la exclusión, la falta de oportunidades y, por supuesto, las políticas de control migratorio. Para luchar contra el tráfico y la trata, pues las personas migrantes lo que necesitamos son vías legales y seguras para migrar. Y las trabajadoras sexuales lo que reivindicamos pues son alternativas que garanticen ingresos suficientes para una vida digna a aquellas que deseen abandonar la prostitución. Son muchas las que desean abandonar la prostitución, pero no lo hacen porque la alternativa es justamente en sectores de los que han huido. Y como dice mi compañera Montse Neira, los trabajos no son dignos ni dignifican. Los trabajos nos tienen que proveer de los ingresos suficientes para vivir dignamente. Por otro lado, también pues, reivindicamos
reconocimiento y derechos para las que preferimos, yo me incluyo entre ellas, al trabajo sexual como proyecto laboral. Guste más o guste menos, nuestras decisiones deben ser respetadas. Bueno, y con esto ya me callo porque llevo 36 minutos hablando. Muchas gracias, Kenia, por contarnos tu experiencia. Ya ha habido preguntas mientras estabas hablando. Isabel pregunta, si se derogase la ley de extranjería y sus injustas condiciones, parte de esa huida a la prostitución, como la has llamado, ¿desaparecería o al menos se reduciría? También te da las gracias por el testimonio. Bueno, esto no solamente lo decimos las trabajadoras sexuales, sino también grandes investigadoras como Meneses, Laura Oso, Río Pedre, y también desde varias organizaciones explican que con la derogación de la ley de extranjería, o por lo menos la reforma, disminuiría drásticamente, por ejemplo, la trata de personas. Eso por un lado. Y luego, por otro, la prostitución también disminuiría. Porque si las mujeres tienen la posibilidad de llegar y poder optar a empleos regulados, a lo mejor no optan por la prostitución. Si pueden llegar y alquilarse un sitio en donde vivir, pues a lo mejor no optan por la prostitución, porque eso es algo que yo me encontré en estos 9 años. Yo lo que me encontraba constantemente en estos pisos eran a compañeras que por no poder alquilar un sitio, una habitación en donde vivir y poder salir luego a trabajar en donde sea, en una tienda o como trabajadora del hogar o como cuidadora, pues como no tenía esa opción, pues acababa en un club. Encontraba, y esto lo digo entre comillas, encontraba cobijo en un club. La ley de extranjería las empuja a buscar alojamiento en un club o en una casa como interna. Esto lo explica muy bien Laura Oso y Río Pedre. Y es lo que yo me encontré una y otra vez en estos 9 años. De ahí que yo pienso, si es que pueden llegar y pueden alquilarse un sitio, porque estas mujeres se endeudan con miles de euros, adquieren unas deudas que a lo mejor les puede permitir viajar en primera clase para poder viajar a través de estas redes. Entonces, ¿por qué no vienen con ese dinero? Se alquilan un sitio en donde vivir, acceden a la documentación y tienen la libertad y un abanico a lo mejor de poder optar a otros tipos de empleos y no necesariamente a la prostitución. Pero de todas formas, yo aquí incido y siempre para mí intersecciona mucho los trabajos precarizados con la prostitución. Y siempre para mí es clarísimo que mientras no se solucione lo que reivindican las mujeres jornaleras, las trabajadoras del hogar, las trabajadoras del SAT, las aparadoras, las mujeres van a seguir huyendo de estos trabajos, porque no les alcanza un salario de 600 o 700 euros para poder vivir, pagarse un alquiler, enviarle dinero a sus familias, porque las mujeres vienen con objetivos, vienen con proyectos. Muchas vienen porque le quieren pagar la universidad al hijo, o se quieren construir una casa, o le están pagando un tratamiento a un familiar que tiene cáncer. Tienen objetivos y necesitan una cantidad de dinero. Entonces, trabajan en función a sus necesidades materiales. Así que no es solamente la ley de extranjería, también hay que solucionar los problemas y las reivindicaciones de las mujeres en los sectores precarizados, porque está todo interrelacionado y es un círculo de pobreza. Y la prostitución forma parte de este círculo de pobreza. Diana pregunta, ¿conoces posturas de tercera vía para romper esa dicotomía víctima-criminal que profesan las abolicionistas y regulacionistas? ¿Hay aprendizajes en otros países sobre cómo proponer otras políticas? Bueno, pues lo que nos tienen que reconocer es como sujetos de derecho. Nosotros somos sujetos activos de derecho.
No somos víctimas y tampoco somos delincuentes. Somos sujetos activos de derechos. Así es como nos tienen que reconocer. Y nos tienen que reconocer como trabajadoras, porque eso es lo que somos realmente. Para mí, la prostitución es un proyecto laboral y yo me considero una trabajadora. No me considero una víctima. Hay mujeres que sí se encuentran, y esto forma parte de la realidad de la prostitución, que no se consideran trabajadoras y ellas se consideran en una situación de prostitución. Yo respeto completamente la postura de estas compañeras. Ellas dicen, yo me encuentro en una situación de prostitución. Pero el discurso de la víctima, el discurso de la prostituida, que lo que hace es degradar, no es lo mismo una mujer que ejerce la prostitución que una prostituida, eso es degradar a la mujer, porque antiguamente pues éramos las mujeres caídas en la época del franquismo, y como ahora eso sería políticamente incorrecto, pues nos llaman prostituidas, degradando siempre, siempre convirtiéndonos en sujetos pasivos. Eso lo que hace es daño, hace muchísimo daño a la mujer en el autoestima. Yo me encontraba una y otra vez mujeres justificando por qué estaban ejerciendo la prostitución. Por eso, porque interiorizan ese discurso de la víctima. Creen que realmente están haciendo algo mal y tienen vergüenza hasta de cobrar. Ese discurso hace mucho daño a las mujeres. Yo les digo, no, tú no tienes por qué justificar. Una camarera justifica porque está trabajando en hostelería. No. ¿Por qué tienes que justificar tú? Porque te estás ganando la vida en la prostitución. No. Eres una trabajadora como cualquier otra. Entonces, tenemos que romper con esa dicotomía por el bien de las mujeres y reconocerlas como sujetos activos de derecho para que se puedan empoderar. No como prostitutas. La prostitución no es empoderante. Ningún trabajo es empoderante, como dice Paula Sánchez. Las que tenemos que empoderarnos somos nosotras como mujeres, sujetos de derecho. No sé cuál era la otra pregunta que me decías aparte. Sí, no te oigo. Si había aprendizaje en otros países, otras políticas que no fueran... Sí, a ver, la estigmatización que nosotras sufrimos va muy aparejada con las leyes que se diseñan en torno a la prostitución, al igual que la migración. Hay muchos paralelismos con la migración. La ley de extranjería construye la imagen del migrante delincuente, del migrante que invade, del migrante que es ilegal y tal. Pues lo mismo pasa con la prostitución. En los países en donde se han adoptado leyes abolicionistas, por ejemplo, pues las prostitutas son todas víctimas. Todas son consideradas víctimas a las que hay que salvar aún en contra de su voluntad. En los países, por ejemplo, como Alemania y Holanda, que son regulacionistas, supuestamente se reconoce a las mujeres que ejercen la prostitución como trabajadoras, pero estos son modelos que las propias colectivas de trabajadoras sexuales en estos países han denunciado, porque son modelos que vulneran derechos y lo único que hacen es recaudar de sus bolsillos, porque les cobran en concepto de licencias y registros para poder trabajar, y aún por encima lo que hacen es controlarlas. En Alemania y Holanda, el modelo regulacionista son modelos de control sobre las mujeres, y aún por encima les cobran. Tienen que tener licencias y registros con requisitos que a veces son inalcanzables, y cuando no pueden lograr conseguir estos registros o estas licencias, otra vez trabajan en la clandestinidad. El modelo que nosotras tenemos como referente, pero lógicamente no podemos copiar porque es un contexto social muy diferente, es el de Nueva Zelanda. Es un país económica y socialmente muy avanzado, con otros recursos, pero es un modelo que reconoce a las trabajadoras sexuales como ciudadanas trabajadoras, al igual que el resto de ciudadanos y trabajadores. Ahí el estigma
porque se hace una evaluación de la ley cada 5 años, y ahí han encontrado que el estigma ha disminuido un poco. No ha desaparecido, pero ha disminuido un poco. La violencia policial, la violencia social, la exclusión ha disminuido un poco, porque las leyes también construyen el imaginario social sobre las personas. Entonces, para nosotras, el modelo de despenalización de Nueva Zelanda es un referente político. Lógicamente que no podemos copiarlo. Ahí Bárbara pregunta, bueno, dice, he de salir porque entro al trabajo, pero me gustaría poder escuchar la respuesta en la revisualización. Esto se está grabando y la gente puede acceder a las conferencias cuando quiera. Están en la página web del proyecto. ¿Qué consejos le darías a una mujer adulta que pretende emigrar a España con pasaporte latinoamericano y sin ningún tipo de oportunidad laboral que le permita regularizar su estancia en el país? Sin redes. Sin redes de apoyo. Bueno, yo actualmente cuando las mujeres quieren venir, lo primero que les digo es que no recurran a ninguna red que no conozca, que si migra pues lo intente hacer a través de gente que conoce, y que si cruza pues que tenga una red a quien acudir aquí, alguna persona amiga, algún pariente a quien pueda acudir aquí, que no venga sola y que no recurra a gente desconocida. Porque cuando estás en situación administrativa irregular, estás a merced de todo tipo de abusos y de todo tipo de explotación. Y esto no solamente lo vemos en la prostitución, lo vemos en los campos, lo vemos en el trabajo del hogar constantemente. Entonces yo siempre le digo a las chicas, yo soy paraguaya, y a mí me preguntan las compañeras para venir, y les digo, no vengas si es que no tienes la seguridad de tener alguna amiga conocida aquí y la seguridad de poder recurrir a alguien si algo te pasa o algo necesitas. Muchas gracias. Rosa dice, hola Kenia, bueno, Bárbara te da las gracias a ambas porque ha sido muy interesante. Y Rosa dice, hola Kenia, gracias por tu intervención. Yo trabajo para una de esas entidades que tienen proyectos dirigidos a mujeres en situación de prostitución y coincido contigo en que las subvenciones no bastan para cambiar el panorama actual de explotación laboral de las personas. Pero he de decir que creo que nuestro trabajo también contribuye a dar voz y a poner en el discurso global la mirada sobre este tema, además de ofrecer oportunidades a quien quiera escogerlas. Obviamente esto se intenta hacer desde una mirada no victimizante, quiero decir. Es como decir que las oficinas de inserción laboral utilizan la financiación que reciben para ofrecer contratos basura a las personas que se apuntan a ellas. ¿Se deberían eliminar estas oficinas? Bueno, yo creo que las ONG no tendrían que existir si el Estado estuviese haciendo bien su trabajo. Lo siento, sé que es duro lo que digo, pero eso es lo que yo creo. Creo que no tendría el asistencialismo, no tendría que existir si es que el Estado estuviese haciendo bien su trabajo de servicio social realmente. No puedo generalizar, es cierto, yo no puedo generalizar, hay organizaciones que hacen bien su trabajo desde una perspectiva de derechos. Pero luego están las organizaciones a las que nosotras le llamamos la industria del rescate, que lo que hacen es victimizarnos. Y voy a nombrar directamente a una, sin ninguna vergüenza, que es APRAM. APRAM es el ejemplo vivo de lo que es el negocio de la industria del rescate. Hace poco fue denunciada por sus ex trabajadoras sociales. Les invito a que busquen
ex trabajadoras denuncian a APRAN, y ahí vean las condiciones en las que están las víctimas de trata en sus casas de acogida y las condiciones en las que trabajan estas trabajadoras sociales. Estas señoras de APRAN van al polígono de Villaverde, y esto nos lo contaron nuestras compañeras trabajadoras del polígono de Villaverde, van con sus pliegos a repartir preservativos y sus kits de gel y todo lo que reparten ahí, y a todas las van apuntando como posibles víctimas de explotación sexual. Esto lo vieron las compañeras del polígono Villaverde y les dijeron, aquí no vuelvan, no vuelvan aquí. ¿Para qué hacen eso? Para sus estadísticas. Estadísticas de víctimas para luego elaborar proyectos y solicitar subvenciones. Las subvenciones de APRAN son públicas, se pueden ver en su web y podemos ver que anualmente ingresan entre 2 y 3 millones de euros. Y luego nos dicen que la postura es la que salva a las mujeres. Entonces yo cuando hablo de ONG y cuando hablo de industria del rescate, hablo de organizaciones de este tipo que se refiere a nosotras como prostituidas, que lo único que hace es victimizarnos y revictimizarnos una y otra vez. Este tipo de organizaciones no hacen ningún bien. Hay organizaciones que sí hacen bien su trabajo, que respetan a las mujeres si quieren seguir ejerciendo, si no quieren seguir ejerciendo, y las considera sujetos de derechos. Pero las que pretenden victimizar y revictimizar a todas no son más que un negocio. Yo lo siento mucho, pero esa es la idea que tengo sobre las organizaciones. Muchas gracias, Kenia. Queda tiempo para una pregunta o un comentario más, si alguien quiere. Santiago dice, a mí me parece que cada uno es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera. Además de que me parece muy meritorio hacer el amor, entre comillas, con alguien que puede no gustarte, aunque sea muchas veces por tan alta finalidad o motivo de dar de comer a tu familia o sencillamente la de mantenerte tú misma. Bueno, yo realmente no le llamaría hacer el amor. Nosotras prestamos un servicio sexual y nada más. Haces el amor con tu pareja. Pero, a ver, en realidad mucha gente cree que los servicios que nosotras prestamos se reducen meramente a lo sexual, pero en realidad son encuentros muy humanos los que tenemos. Pero también tengo que reconocer, y en este punto a mí no me gusta romantizar la prostitución, ni tampoco me gusta que nos traten a todas como víctimas, pero tengo que decir que no a todas las mujeres les gusta ejercer la prostitución ni están cómodas ejerciendo la prostitución. Esa es una realidad. No me gusta que la gente crea que todas estamos felices haciendo el amor en la prostitución por una causa altruista. No, lo que estamos haciendo es ganarnos la vida como mejor podemos. Somos unas pringadas como todas las trabajadoras en el sector precarizado, y para nosotras pues el oficio es un trabajo y nada más, son servicios y nada más. Muchas gracias, Kenia. Ha sido un placer estar contigo, tener este tipo de discursos, aunque nos acusen de lobby proxeneta a quienes damos voz a las personas que... Me imagino que de aquí, Emma, van a ir todas a acabar en un burdel, porque bueno, la prostitución es maravillosa. Claro, se supone que ese es el objetivo, ¿no? O sea, montamos el curso simplemente para que todo el mundo se apunte. La prostitución te marca para toda la vida. Es lo que yo siempre le digo a las mujeres cuando me preguntan, cuando van a ejercer la prostitución, lo primero que les digo es que se lo piensen 2 veces,
porque es un oficio que te marca para toda la vida, te estigmatiza para toda la vida. Y si das la cara, todavía peor. Entonces, no es una cosa guay, ni tampoco es una cosa empoderante, ni nada de lo que andan diciendo por ahí, de lo que nos acusan. Es un oficio duro. Estoy absolutamente convencida. Por eso y por el estigma que conlleva a las personas, las mujeres que dais la cara, tenéis muchísima fuerza, valor y nos aportáis mucho a quienes estén dispuestos a abrir su mente y sus oídos a realidades que no responden a lo que uno piensa, sino a lo que realmente hay. Así que de verdad, de nuevo, muchísimas gracias por tu intervención. Y bueno, dicen aquí eso, muchas gracias Kenia, simplemente fue sumamente interesante, me hiciste, Lourdes dice, muchas gracias, me hiciste reflexionar y repensar sobre muchas ideas con tu experiencia y tu postura, un placer, muchísimas gracias, dice Tamara, bueno, María decía lo de la experiencia, gracias por contar con tu experiencia y ofrecernos otra perspectiva acerca del trabajo sexual y por romper de alguna manera estigma. Y Natele pues te daba las gracias también, ¿no? Así que con esto te despedimos. Nos vemos nosotros los del curso la semana que viene. Vamos a tratar la situación en 2 lugares de frontera, en Ceuta y en Canarias. Y acabaremos el curso el miércoles con la intervención de María Dantas precisamente sobre las políticas que se han llevado al Congreso y que se van a llevar en relación a la regularización de los inmigrantes, regularización ya. Así que, pues, os animo a firmar la LP que está por ahí, ya os lo dije desde el comienzo y os lo vuelvo a decir. Y nos vemos el lunes. Muchas gracias a todos por participar. Vosotros también hacéis el curso interesante. Muchas gracias por la escucha. Hasta luego.